Hola, es un gusto tener al licenciado Eric Quintanilla con nosotros el día de hoy, historiador y catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el cual estaremos con él hoy abordando el tema de las estatuas y los bustos de Francisco Morazán que se encuentran en Honduras y en el mundo. Para eso vamos a preguntar al licenciado qué significa el general Morazán para usted. Bueno, básicamente hablar de Morazán es hablar de uno de los hijos de Honduras más reconocidos, ¿no? Y bueno, el tema de los bustos, ¿no? Y monumentos a Morazán evidencian la grandeza de este personaje. Yo siempre comento de que Morazán, ¿no? Además de ser hijo de Honduras, es un hijo de Centroamérica, ¿no? Y es ahí donde vemos la grandeza que tiene este personaje histórico y la trascendencia de que en la década del siglo XVIII, ¿no? 1700, mediados de 1700, ¿no? Nace este prócer, ¿no? Y 2023 seguimos hablando de él. Vemos la trascendencia que tiene a nivel histórico, ¿no? Así es. De hecho, es un paladín centroamericano quien quiso unir Centroamérica. Por eso es alguien representativo para nuestra región, no solo para nuestra región, sino que a nivel mundial. Por lo tanto, licenciado, ¿nos puede decir más o menos dónde se ubican algunas estatuas o bustos de Francisco Morazán en Honduras? Sí, no, me parece interesante la pregunta que haces, pero ¿te parece si vemos, ¿no? por qué el tema de bustos, ¿no? está dentro de este elemento de cátedra? Mira, hay algo que nosotros en historia abordamos que se llama la historia pública. Entonces, cuando analizamos el tema de bustos a nivel de Francisco Morazán, tenemos que tomar en cuenta de que no es casualidad de que existan estas estructuras dentro de un determinado país. Jacques Le Goff, Eric Hobsbawm, grandes historiadores, han hablado cómo la memoria pernota en los espacios. Entonces, cuando nosotros hablamos de bustos, hablamos de personajes que se les crea una edificación, ¿no? una estructura, ¿no? Damos cuenta de la relevancia y el lugar que tiene en la historia. El tema de los bustos en Honduras empieza en el contexto de la reforma liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos lo que buscaban era, mediante la imagen de Morazán, construir un tipo de identidad. Y el texto del doctor Jorge Amaya habla sobre cómo los bustos son un elemento pedagógico. ¿Por qué motivo? Trasladémonos hacia 1876, ¿no? En el contexto de la reforma liberal en Honduras, muchas de las personas no sabían leer y escribir. Pero ¿qué sucedía cuando mirabas un busto? Decías, ahí está Morazán. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La construcción de bustos y las edificaciones en distintos lugares tiene que ver con un carácter pedagógico, dice el doctor Amaya. Entonces, el busto como un elemento pedagógico. Y yo le agregaría algo más, como pernota en la memoria. Por ejemplo, una de las estatuas más representativas en Honduras es la que se encuentra en el Parque Central de Tegucigalpa. Y me parece interesante, ¿sabes por qué? Porque en el contexto de la reforma liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, se manda a poner esa estatua ahí. Pero ve la ubicación en la que se coloca. Se coloca al frente de la Catedral de Tegucigalpa. Allí, mi amigo Julio Méndez, historiador del arte, dice que hay una disputa de las imágenes en los espacios públicos. Por un lado, tenés la iglesia, la imagen de la iglesia, y por otro lado tenés la estatua de Morazán de un prócer laico. Entonces, lo que buscaba la reforma liberal cuando empieza a colocar estatuas de próceres es quitarle, ¿no? el dominio que aún mantenía, la parte del dominio que aún mantenía la iglesia, y construir un imaginario colectivo nacional. No nos vayamos tan largo, mi estimado. Aquí en la Universidad Pedagógica tenemos un busto de Morazán. ¿Y tú crees que es casualidad que haya sido colocado en la biblioteca? ¿Tú crees que es casualidad de que las personas cuando van ingresando por la universidad, lo primero que miran es el busto de Morazán? El busto como un elemento de memoria histórica, ¿no?
Y no solo el tema del busto, por ejemplo, el tema de los espacios. En una de las cátedras, y comento esto, teníamos nosotros una conversación y yo les decía que el dictador Franco en España estaba vivo. Me decía alguien, ¿pero por qué va a estar vivo? Pues claro que está vivo en las calles, porque hay calles que tienen su apellido, hay secretarías que tienen su apellido. Analicemos el tema de Morazán en bustos y en los espacios públicos. Tenés el Estadio Morazán, ¿sí? Tenés el Boulevard Morazán, acá en San Pedro Sula. Tenés la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, ¿sí? Tenés, por ejemplo, el tema de textos de Morazán. Entonces, ¿qué permite el tema del busto? Permite pernotar en la memoria colectiva, ¿sí? Entonces, los bustos que se van a hacer en Honduras son múltiples, ¿no? Tenemos incluso departamento, ¿verdad? Tenemos municipios con ese apellido, Morazán. ¿Y qué indica eso, mi estimado? De que dentro de 50, 60, 70 años, ese municipio va a tener el mismo apellido, ¿no? Morazán. Eso indica que las personas que son originarias de ahí van a pernotar en el apellido de Morazán. Eso quiere decir que Morazán es un personaje que inspira a la educación. Exacto. ¿Verdad? Y a la libertad. A la educación, a la libertad y a seguir pernotando en la memoria histórica de las personas. Así es. Por ejemplo, solo mira en el tema de vida cotidiana y espacios. Juega un clásico, tal vez tú eres de X o Y equipo, juega un clásico acá en San Pedro Sula y la gente va a recordar históricamente en el que ganó un campeonato en el estadio Francisco Morazán, ¿sí? X o Y equipo. Y te comento de que había un equipo que se llamaba Morazán. Entonces, el tema de los bustos, nuevamente te comento, es un carácter netamente pedagógico, ¿sí? Construido en el contexto de la reforma liberal para generar este tipo de espacios. Ojo con esto. Esta crítica, ¿por qué razón? Hay una crítica en torno a la reproducción de Morazán. Y es que mediante la estatuaria se busca cómo exaltar la imagen. Y hay que destacar que Morazán no era un dios, no era un semidios, era una persona como usted y como yo. O sea, ¿qué indica eso, no? No hay que elevar tanto la imagen de Morazán, sino hay que traerla de pie, ¿no? Y hay una hermosa obras pictóricas que relatan ese Morazán de a pie, ¿no? Ese Morazán de pueblo, ¿no? Me parece un poco interesante, ¿no? De cómo los espacios en las estatuarias tienen que ver con un tema de memoria. Excelente, excelente. Ampliando un poco más en el mundo, ¿dónde vemos estatuas, bustos de Francisco Morazán? Bueno, mira, Jorge Amaya dice que Morazán es la persona que más bustos tiene a nivel de Centroamérica, pero también a nivel del mundo. Es el hondureño más internacional que existe. En Perú, por ejemplo, hay bustos sobre Morazán. Te encuentras en España, ¿no? Muchos lugares. Entonces, ¿qué sucede esto? Te das cuenta de que el pensamiento de Morazán trasciende fronteras, ¿sí? Trasciende fronteras. Hay vínculos, por ejemplo, en América Latina de que tenemos, al igual que nosotros tenemos estatuarias de Martí, ¿no? Tenemos estatuarias de algunos pensadores extranjeros. Lo mismo sucede en estos otros países, ¿no? Tenés el tema de Morazán. Entonces, eso tiene que ver, o eso es producto de el gran personaje que llegó a ser Morazán en su época. Excelente, excelente, licenciado. ¿Verdad? Ya estamos hablando un poco más de lo que representa las estatuas de Francisco Morazán, ¿verdad? Porque él fue un representante digno de admirar, que él, ¿verdad?, quiso separar la iglesia del Estado, ¿verdad?, aprobar lo que es la educación laica en nuestro país, y esa idea ha sido y siempre será una idea que ha venido a transformar, ¿verdad?, la educación nacional. Pero ¿por qué, licenciado, todavía hay ese conservadurismo de no seguir esos lineamientos de Francisco Morazán en nuestro país?
Bueno, yo considero que todo depende del tipo de gobierno. Por ejemplo, se da cuenta que en el actual gobierno se ha creado la cátedra morazánica. Ahí no hay un elemento tal vez un poco conservador, Sí. sino que hay incluso la presidenta lo comentó, ¿no? Hay que volver a revitalizar la imagen de Morazán. Entonces, claro está, por ejemplo, le doy datos así someros, ¿no? Cuando se empieza a crear o cuando se busca crear la moneda nacional de Honduras en la década de 1930, esa década, habían dos personajes claves para poder construir, Morazán y Lempira. Pero ¿qué sucede? Estaba en un contexto de dictadura de Carías. Es un conservador. Sí. Entonces a Carías, dentro de ese constructo, no le convenía una imagen de Morazán. Es por eso que la moneda se llama Lempira, ¿no? Claro, no estoy diciendo con esto que Lempira haya sido conservador, para nada, nada que ver de eso, pero sí con la idea de que nuestra moneda pudo haberse llamado Morazán. Morazán, ¿no? Entonces, todo depende, estimado, del contexto histórico en lo que estemos viendo. Cuando hay gobiernos conservadores, la imagen de Morazán se manda al ático. Cuando hay gobiernos progresistas, entonces la imagen de Morazán se revitaliza. ¿Por qué razón? Porque el vínculo de Morazán y la noción progresista es muy latente. Excelente, excelente. Pues le agradecemos por su participación exitosa con nosotros. La verdad ha sido de mucho provecho y espero que para cada uno de los que escuchen este video sea de mucho provecho y que podamos a través de esa información reflexionar y actuar y seguir esos pasos que nos llevan al progreso, porque la educación es la que nos saca de la pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias.